Turn it up, don't turn it off. Turn me round, put me in my place. From there, I can see it all. So beautiful. The world is turning fast. Got too many plans. But your eyes found mine, and I said, there's
Hola a todos y bienvenidos una vez más a Remán Crítica. Hoy vamos a viajar a los años 90 para hablar de una película que se convirtió en un clásico de culto dentro del cine de acción, Desperado. Dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Antonio Banderas, esta película combina acción explosiva, venganza, romance y una estética visual que la hizo destacar entre muchas producciones de su época. Cuando Desperado llegó a los cines, no solo presentó a un héroe carismático y misterioso, conocido como El Mariachi, sino que también ayudó a consolidar la carrera internacional de Antonio Banderas y mostró al mundo el estilo único de Robert Rodríguez. Con tiroteos espectaculares, personajes memorables y una historia llena de intensidad, la película logró ganarse un lugar especial entre los aficionados al cine de acción. Pero la gran pregunta es, ¿sigue siendo una película tan entretenida y emocionante hoy como lo fue en 1995? ¿Su historia de venganza continúa funcionando para las nuevas generaciones? ¿Y realmente merece la fama que ha mantenido durante tantos años? En esta reseña vamos a analizar sus puntos fuertes, sus aspectos más débiles, las actuaciones, la dirección, la acción, la música y, por supuesto, responderemos a la pregunta más importante: ¿vale la pena ver Desperado en la actualidad? Así que prepárense, porque vamos a sacar la guitarra, entrar en un mundo de balas y leyendas, y descubrir si esta película sigue siendo una obra imprescindible para los amantes del cine de acción. Yo soy Remán, esto es Remán Critica, y sin más preámbulos, comencemos con la reseña. Desperado es una película de acción, crimen y venganza, ambientada en un México ficticio lleno de violencia, corrupción y enfrentamientos entre bandas criminales. La historia sigue a un misterioso músico conocido simplemente como El Mariachi, un hombre que alguna vez soñó con vivir de la música, pero cuya vida cambió para siempre después de verse atrapado en una cadena de tragedias y conflictos con peligrosos criminales. Ahora viaja de pueblo en pueblo cargando un estuche de guitarra que esconde un arsenal de armas, buscando a los responsables de haber destruido su vida. La película comienza con una escena que establece el tono de la historia. En un bar, un hombre relata la leyenda de El Mariachi. Lo describe como una figura casi mítica, un asesino implacable que llega sin previo aviso y deja un rastro de cadáveres a su paso. Según los rumores, lleva armas escondidas dentro de su estuche de guitarra y busca a un poderoso narcotraficante llamado Bucho. Mientras los clientes escuchan fascinados, la tensión aumenta y la leyenda parece crecer con cada palabra. Poco después, la historia muestra al verdadero El Mariachi, llegando a un pequeño pueblo. Aunque muchos lo consideran un asesino despiadado, en realidad es un hombre marcado por el dolor y la pérdida. Su objetivo es encontrar a Bucho, el hombre que considera responsable de sus desgracias. Para conseguir información, comienza a interrogar a personas relacionadas con el mundo criminal local. La reputación de El Mariachi provoca que los hombres de Bucho entren rápidamente en alerta. Bucho controla gran parte de la región mediante el miedo, el dinero y la violencia. Sus secuaces están acostumbrados a eliminar cualquier amenaza antes de que pueda convertirse en un problema, por lo que la llegada de un extraño armado despierta inmediatamente sus sospechas. Durante sus investigaciones, El Mariachi conoce a Carolina, una mujer inteligente y atractiva que administra una librería. A diferencia de muchas personas del pueblo, Carolina no se deja intimidar fácilmente por la presencia del misterioso forastero. Entre ambos, surge una relación gradual basada en la confianza. Carolina percibe que detrás de la apariencia fría y peligrosa del mariachi existe un hombre herido emocionalmente. A medida que la relación avanza, el mariachi comparte partes de su pasado. Explica que una vez fue un músico sencillo que solo deseaba tocar su guitarra y vivir en paz. Sin embargo, una serie de malentendidos y actos de violencia lo llevaron a convertirse en un fugitivo perseguido por criminales. La muerte de personas cercanas y la pérdida de su vida anterior alimentaron su deseo de venganza. Mientras tanto, los hombres de Bucho continúan siguiéndole la pista. Varias confrontaciones violentas tienen lugar en diferentes escenarios del pueblo. El mariachi demuestra una habilidad extraordinaria con las armas y una capacidad casi sobrehumana para sobrevivir a situaciones extremadamente peligrosas. Las secuencias de acción se desarrollan con gran intensidad, mezclando tiroteos espectaculares, explosiones y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Uno de los aspectos más llamativos de la historia es la forma en que el mariachi utiliza su estuche de guitarra. Lo que parece ser el equipaje de un músico común
en realidad contiene un arsenal completo. Esta imagen se convierte en uno de los símbolos más memorables de la película y contribuye a la construcción de la leyenda del personaje. A medida que avanza la trama, Bucho comienza a preocuparse seriamente. Aunque al principio considera a El Mariachi una amenaza menor, pronto comprende que está enfrentándose a un enemigo excepcionalmente peligroso. Sus intentos de eliminarlo fracasan repetidamente, y cada derrota provoca más tensión dentro de su organización criminal. Carolina se convierte poco a poco en una figura central para El Mariachi. Su presencia le recuerda que aún existen razones para seguir viviendo más allá de la venganza. La conexión emocional entre ambos aporta un elemento humano a una historia dominada por la violencia. Sin embargo, la relación también la convierte en un objetivo para los enemigos del protagonista. Los hombres de Bucho descubren el vínculo entre Carolina y El Mariachi. Como consecuencia, la mujer queda atrapada en el conflicto. Esto obliga al protagonista a actuar con mayor urgencia, ya que comprende que las personas cercanas a él corren peligro simplemente por ayudarlo. Paralelamente, la película profundiza en la personalidad de Bucho. Aunque es un criminal poderoso y temido, también muestra rasgos de inseguridad y paranoia. Su posición dominante depende del control absoluto que ejerce sobre quienes lo rodean. La aparición de alguien capaz de desafiarlo amenaza todo aquello que ha construido. La búsqueda de información lleva finalmente a El Mariachi a descubrir detalles sorprendentes sobre la identidad de Bucho y su relación con los acontecimientos de su pasado. Lo que parecía una simple persecución entre enemigo y víctima adquiere una dimensión más personal. Las revelaciones modifican la manera en que el protagonista entiende su propia historia y aumentan el impacto emocional del conflicto. Conforme la verdad sale a la luz, la tensión narrativa alcanza niveles cada vez mayores. Los enfrentamientos se vuelven más frecuentes y más peligrosos. Cada movimiento acerca a El Mariachi al enfrentamiento definitivo que ha estado buscando desde el principio. En uno de los momentos más dramáticos de la historia, Carolina resulta directamente afectada por la violencia que rodea al protagonista. Este acontecimiento representa un punto de inflexión emocional. El Mariachi comprende que su búsqueda de venganza ha tenido consecuencias devastadoras para personas inocentes. El dolor y la culpa se suman a la ira que ya llevaba dentro. La película se dirige entonces hacia su clímax. El Mariachi decide enfrentarse a Bucho de una vez por todas. La confrontación final se desarrolla entre explosiones, disparos y caos generalizado. Los hombres de Bucho intentan detenerlo, pero uno tras otro son derrotados por la determinación y la habilidad del protagonista. Durante este enfrentamiento culminante, se revelan completamente los secretos que conectan a ambos personajes. La relación entre ellos resulta ser mucho más profunda y compleja de lo que parecía al inicio. Esta revelación añade una capa trágica al conflicto, transformándolo en algo más que una simple lucha entre héroe y villano. El enfrentamiento entre El Mariachi y Bucho combina acción física y tensión emocional. Ambos representan caminos opuestos, uno marcado por el deseo de justicia y el otro por la ambición, la corrupción y la violencia. La batalla final simboliza el choque entre esas dos fuerzas. Cuando finalmente llega el momento decisivo, El Mariachi debe elegir entre dejarse consumir completamente por la venganza o encontrar alguna forma de seguir adelante. Aunque logra alcanzar el objetivo que lo impulsó durante gran parte de la historia, el resultado no le proporciona la paz que esperaba. Las pérdidas sufridas y el sufrimiento acumulado son demasiado grandes para desaparecer simplemente con la derrota de su enemigo. Tras la caída de Bucho y la destrucción de gran parte de su organización criminal, el pueblo queda liberado de la influencia que había ejercido durante años. Sin embargo, para El Mariachi, la victoria tiene un sabor amargo. Ha ganado la batalla, pero el costo personal ha sido enorme. En las escenas finales, el protagonista reflexiona sobre todo lo ocurrido. Su viaje no solo consistió en perseguir a un enemigo, sino también en enfrentarse a su propio dolor. A lo largo de la película, pasó de ser un hombre impulsado exclusivamente por la venganza a alguien que comprende las consecuencias de la violencia. Aunque sigue siendo una figura solitaria, emerge transformado por las experiencias vividas. La historia concluye dejando la impresión de que la leyenda de El Mariachi continuará creciendo. Para algunas personas será un héroe, para otras, un asesino. Sin embargo, detrás del mito permanece un hombre que perdió casi todo y que sigue buscando un propósito en un mundo marcado por la violencia. Desperado combina elementos del western clásico, el cine de acción y las historias de venganza.
Su narrativa se apoya tanto en espectaculares secuencias de combate como en el conflicto emocional de su protagonista. La película explora temas como la pérdida, la identidad, la redención y el precio de la violencia. A través de su estilo visual dinámico y sus personajes memorables, presenta una historia donde la frontera entre héroe y forajido se vuelve cada vez más difusa. El resultado es una aventura intensa y dramática que convirtió a El Mariachi en uno de los personajes más icónicos del cine de acción de los años 90. Su viaje, impulsado por el dolor y la búsqueda de justicia, permanece como el corazón de una historia llena de emoción, tragedia y enfrentamientos inolvidables. El éxito de Desperado no se debe únicamente a sus espectaculares escenas de acción, su estilo visual o la dirección de Robert Rodríguez. Una de las razones fundamentales por las que la película logró convertirse en una obra de culto fue la participación de un reparto que aportó personalidad, carisma y profundidad a cada personaje. Los actores no solo interpretaron papeles dentro de una historia de venganza, sino que contribuyeron a crear un universo cinematográfico lleno de figuras memorables que continúan siendo recordadas décadas después de su estreno. El protagonista de la película es Antonio Banderas, quien interpreta a El Mariachi. Este personaje es el corazón de toda la historia, y sobre sus hombros descansa gran parte del peso narrativo. Banderas asumió la difícil tarea de dar vida a un hombre marcado por la tragedia, el dolor y la búsqueda de justicia. Su interpretación combina varias facetas al mismo tiempo. Por un lado, presenta a un individuo peligroso y extremadamente hábil con las armas. Por otro, muestra a un ser humano vulnerable que ha perdido casi todo aquello que amaba. La actuación de Antonio Banderas fue fundamental para transformar a El Mariachi en un personaje complejo. A lo largo de la película, transmite emociones sin necesidad de largos diálogos. Muchas veces basta una mirada, una expresión o un gesto para comprender el sufrimiento que arrastra. El actor logra equilibrar perfectamente las secuencias de acción con los momentos más íntimos y dramáticos. Gracias a esta combinación, el público puede identificarse con él, incluso cuando participa en violentos enfrentamientos. Otro aspecto importante de su trabajo es la construcción del mito alrededor del personaje. El Mariachi aparece como una leyenda que inspira miedo entre los criminales y admiración entre quienes conocen su historia. Banderas aporta una presencia física y un carisma que hacen creíble esa reputación. Cada vez que entra en una habitación o se enfrenta a sus enemigos, transmite la sensación de estar ante alguien extraordinario. La actriz Salma Hayek interpreta a Carolina, uno de los personajes más importantes de la película. Carolina representa el principal interés romántico del protagonista, pero su función va mucho más allá de ser simplemente una compañera sentimental. Desde su primera aparición demuestra inteligencia, independencia y fortaleza emocional. Salma Hayek aporta calidez humana a una historia dominada por la violencia. Carolina se convierte en una especie de refugio emocional para el mariachi. A través de ella, el protagonista encuentra una conexión con la vida que había perdido. La actriz consigue que el personaje resulte cercano y auténtico, generando una química muy convincente con Antonio Banderas. Su interpretación también añade una dimensión emocional que ayuda a equilibrar el ritmo de la película. Mientras la mayor parte de la historia gira en torno a disparos, persecuciones y venganzas, Carolina aporta momentos de tranquilidad y humanidad. Hayek demuestra gran naturalidad en sus escenas y logra que el espectador comprenda por qué el mariachi desarrolla sentimientos tan profundos hacia ella. Además, Carolina desempeña un papel activo dentro de la trama. No es simplemente una observadora de los acontecimientos. Sus decisiones influyen directamente en el desarrollo de la historia y en la evolución emocional del protagonista. Gracias al trabajo de Salma Hayek, el personaje se convierte en una de las figuras más recordadas de la película. Joaquim de Almeida interpreta a Bucho, el principal antagonista. Su trabajo resulta esencial, porque toda la búsqueda de El Mariachi gira alrededor de este personaje. Bucho es un poderoso criminal que controla gran parte de la región mediante la intimidación y la violencia. Sin embargo, el actor evita convertirlo en un villano unidimensional. La interpretación de Joaquim de Almeida aporta matices interesantes. Bucho puede ser cruel, despiadado y peligroso, pero también muestra rasgos de inseguridad y vulnerabilidad. El actor construye un personaje complejo que no depende únicamente de la brutalidad para resultar amenazante.
Su capacidad para alternar entre momentos de calma y explosiones de violencia aumenta constantemente la tensión. Uno de los mayores logros de su actuación es la sensación de autoridad que transmite. Cada vez que aparece en pantalla, parece tener el control de la situación. Los demás personajes reaccionan ante él con respeto o miedo, y esa influencia se debe en gran parte a la presencia que Joaquim de Almeida aporta al papel. El actor demuestra además una notable capacidad para desarrollar la evolución psicológica de Bucho. A medida que la amenaza representada por el mariachi crece, el personaje comienza a mostrar signos de paranoia y desesperación. Esta transformación se refleja de manera convincente gracias a la interpretación del actor. Steve Buscemi interpreta a Buscemi, un personaje secundario que aparece al comienzo de la película. Aunque su tiempo en pantalla es relativamente breve, su participación resulta extremadamente importante. Es él quien introduce la leyenda de El Mariachi mediante una narración cargada de dramatismo y exageración. Steve Buscemi aporta humor, energía y personalidad a cada escena en la que aparece. Su capacidad para contar historias convierte la introducción de la película en uno de los momentos más memorables. Gracias a su actuación, el espectador comienza a percibir a El Mariachi como una figura casi sobrenatural, antes incluso de verlo aparecer. El personaje también sirve para establecer el tono general de la película. La mezcla de humor, exageración y violencia presente en su relato anticipa el estilo narrativo que dominará el resto de la historia. Buscemi logra captar la atención del público desde el primer momento y deja una impresión duradera, a pesar de su limitada participación. Cheech Marin interpreta a varios personajes relacionados con el universo de la película. Su contribución añade un elemento cómico que ayuda a equilibrar la intensidad de la acción. Marin era un colaborador frecuente de Robert Rodríguez, y su estilo encajaba perfectamente con el tono desenfadado que caracteriza algunas partes de la película. Las apariciones de Cheech Marin proporcionan momentos de alivio humorístico, sin romper la atmósfera general. Sus personajes suelen encontrarse en situaciones absurdas o inesperadas, que generan sonrisas, incluso en medio de los enfrentamientos más violentos. La habilidad del actor para manejar el humor contribuye significativamente a la personalidad única de Desperado. Danny Trejo interpreta a Navajas, uno de los sicarios más peligrosos al servicio de Bucho. Trejo posee una presencia física imponente que resulta ideal para este tipo de personajes. Desde el momento en que aparece en pantalla, transmite una sensación de amenaza constante. Aunque su papel no es especialmente extenso, Danny Trejo consigue convertir a Navajas en un enemigo memorable. El personaje representa la brutalidad del mundo criminal en el que se desarrolla la historia. Su apariencia intimidante y su actitud agresiva hacen que cada enfrentamiento resulte más tenso. Trejo utiliza su característico estilo interpretativo para crear una figura que parece capaz de cualquier acto de violencia. Su participación contribuye a reforzar la imagen de Bucho como líder de una organización compuesta por individuos extremadamente peligrosos. Carlos Gallardo aparece como Campa, uno de los amigos y aliados de El Mariachi. Su presencia tiene una importancia especial porque fue el protagonista de la película original El Mariachi, que sirvió como base para Desperado. Su incorporación funciona como una conexión entre ambas producciones. Como Campa, Gallardo aporta lealtad, valentía y camaradería. El personaje representa una de las pocas personas que están dispuestas a ayudar al protagonista en su peligrosa misión. Su actuación transmite sinceridad y amistad, elementos que enriquecen las relaciones entre los personajes. Campa también participa en varias secuencias de acción, donde demuestra valentía frente a situaciones extremadamente peligrosas. Gracias a la interpretación de Gallardo, el personaje se convierte en un aliado creíble y valioso para El Mariachi. Albert Michel Jr. interpreta a Kino, otro de los compañeros cercanos del protagonista. Al igual que Campa, Kino ayuda a reforzar la idea de que El Mariachi no está completamente solo en su lucha. El personaje aporta apoyo emocional y colaboración práctica durante momentos cruciales de la historia. La actuación de Albert Michel Jr. destaca por su naturalidad. Su personaje posee una personalidad relajada que contrasta con la intensidad emocional del protagonista. Esta diferencia contribuye a enriquecer la dinámica del grupo y aporta variedad a las interacciones entre los personajes. Tito Larriba interpreta a Tavo, un personaje que combina elementos musicales y dramáticos dentro de la historia. Larriba era conocido tanto por su trabajo como actor como por su carrera musical, lo que le permitió aportar autenticidad a las escenas relacionadas con el ambiente de los mariachis.
Su participación ayuda a mantener viva la conexión entre el protagonista y sus orígenes musicales. Aunque el mariachi se ha convertido en un guerrero impulsado por la venganza, la presencia de personajes como Tavo recuerda constantemente la vida que alguna vez tuvo. Peter Marquardt interpreta a Moko en una breve aparición relacionada con los acontecimientos previos de la saga. Aunque su participación es limitada, el personaje tiene relevancia histórica dentro del universo de El Mariachi. Su inclusión sirve para conectar la historia actual con los eventos pasados que marcaron el destino del protagonista. La película también cuenta con numerosas participaciones secundarias de actores que interpretan sicarios, guardaespaldas, criminales, clientes de bares y habitantes del pueblo. Aunque muchos de estos personajes tienen pocas líneas de diálogo, desempeñan una función importante en la construcción del ambiente general. Cada uno de ellos contribuye a crear la sensación de un mundo peligroso, donde la violencia forma parte de la vida cotidiana. Los actores secundarios ayudan a que los enfrentamientos parezcan más reales y aumentan la sensación de riesgo que rodea constantemente al protagonista. Una de las características más destacadas del reparto es la química existente entre sus integrantes. Antonio Banderas y Salma Hayek desarrollan una relación convincente que sirve como núcleo emocional de la película. Del mismo modo, las interacciones entre el mariachi y sus aliados transmiten una sensación auténtica de amistad y confianza. La relación entre Banderas y Joaquim de Almeida también resulta fundamental. El conflicto entre ambos personajes impulsa toda la narrativa y requiere una gran intensidad dramática. Ambos actores logran construir una rivalidad creíble que mantiene el interés del espectador hasta el enfrentamiento final. El trabajo colectivo del reparto permite que Desperado funcione tanto como película de acción como drama emocional. Los actores no se limitan a participar en espectaculares secuencias de disparos. Cada uno aporta elementos que enriquecen la historia y ayudan a desarrollar los temas centrales de pérdida, venganza, amor y redención. Gracias a sus interpretaciones, los personajes adquieren profundidad y personalidad propia. Incluso aquellos que aparecen durante pocos minutos dejan una impresión duradera. Esta capacidad para crear figuras memorables constituye una de las mayores fortalezas de la película. En conjunto, el reparto de Desperado desempeña un papel decisivo en el éxito de la obra. Antonio Banderas lidera la historia con una interpretación carismática y emocional. Salma Hayek aporta humanidad y sensibilidad. Joaquim de Almeida crea un villano complejo y amenazante, y el resto de los actores contribuye a construir un universo cinematográfico vibrante y lleno de vida. La combinación de todos estos talentos convierte a Desperado en una película cuya fuerza no depende únicamente de la acción, sino también de la calidad de las actuaciones que dan vida a sus inolvidables personajes. Desperado es una de las películas de acción más representativas de la década de 1990 y una de las obras que ayudaron a consolidar la reputación internacional de Robert Rodríguez como director. Estrenada en 1995, la película funciona como una continuación de El Mariachi y presenta una mezcla de acción, western moderno, cine de venganza, humor negro y estética estilizada. A lo largo de los años, ha logrado convertirse en una película de culto gracias a su personalidad única, su ritmo frenético y la presencia carismática de sus protagonistas. Al analizar Desperado, es importante comprender que no se trata de una película de acción convencional. Aunque la historia gira alrededor de un hombre que busca vengarse de un poderoso criminal, el verdadero atractivo de la obra no se encuentra únicamente en la trama. La película destaca principalmente por su estilo visual, su energía narrativa y la manera en que transforma elementos clásicos del cine en algo moderno y espectacular. Desde los primeros minutos, queda claro que Robert Rodríguez no pretende crear una representación realista de la violencia o del mundo criminal. En cambio, presenta una versión exagerada y casi legendaria de esos elementos. Los personajes parecen figuras surgidas de una historia popular, los enfrentamientos alcanzan niveles casi imposibles y la acción se desarrolla con una intensidad que desafía constantemente las leyes de la realidad. Sin embargo, esa exageración forma parte esencial del encanto de la película. Uno de los aspectos más destacados es la actuación de Antonio Banderas como el mariachi. Antes de esta película, ya había demostrado su talento en varias producciones, pero Desperado ayudó a consolidarlo como una estrella internacional de acción. Su interpretación combina carisma, intensidad y vulnerabilidad.
Aunque el personaje es capaz de derrotar a numerosos enemigos y sobrevivir a situaciones extremas, nunca deja de parecer un ser humano marcado por la pérdida y el sufrimiento. Banderas aporta una presencia magnética a la pantalla. Cada vez que aparece transmite confianza y determinación. Su lenguaje corporal, sus expresiones y la manera en que maneja las escenas de acción convierten a El Mariachi en un protagonista inolvidable. Es fácil entender por qué el personaje se transformó en una figura icónica dentro del cine de acción de los años 90. La participación de Salma Hayek también merece una valoración muy positiva. Carolina podría haber sido escrita como un personaje secundario sin demasiada relevancia, pero gracias a la interpretación de Hayek adquiere profundidad y personalidad. Ella aporta sensibilidad y humanidad a una historia dominada por la violencia. La química entre Hayek y Banderas funciona de manera natural y contribuye significativamente al desarrollo emocional de la película. Otro punto fuerte es el trabajo realizado por Joaquim de Almeida como Bucho. Muchos villanos de acción terminan siendo personajes olvidables, cuya única función es servir de obstáculo para el héroe. En este caso, ocurre algo diferente. Bucho posee una personalidad definida, una presencia amenazante y motivaciones que lo convierten en un antagonista interesante. La actuación de Almeida logra transmitir autoridad y peligro sin necesidad de exageraciones constantes. Visualmente, Desperado es una película muy llamativa. Robert Rodríguez demuestra una enorme creatividad detrás de la cámara. Cada secuencia de acción está diseñada para resultar espectacular y memorable. Los movimientos de cámara, la iluminación, la composición de los planos y el montaje contribuyen a crear una experiencia visual dinámica y emocionante. Uno de los elementos más famosos de la película es el estuche de guitarra que utiliza el mariachi para transportar armas. Esta idea resume perfectamente el espíritu de la obra. Es una imagen absurda desde un punto de vista realista, pero extremadamente atractiva desde una perspectiva cinematográfica. Representa la capacidad de Rodríguez para convertir conceptos simples en símbolos inolvidables. Las escenas de acción constituyen probablemente el aspecto más reconocido de la película. Los tiroteos son rápidos, violentos y cuidadosamente coreografiados. Cada enfrentamiento posee una identidad propia y evita sentirse repetitivo. En lugar de limitarse a mostrar disparos sin sentido, la película busca constantemente nuevas formas de sorprender al espectador. Sin embargo, es importante señalar que la acción de Desperado no pretende ser realista. Las secuencias están diseñadas para parecer espectáculos cinematográficos. Los personajes sobreviven a situaciones improbables y realizan acciones que serían imposibles en la vida real. Quienes busquen una representación auténtica del combate armado podrían sentirse decepcionados. Por el contrario, quienes disfruten de la acción estilizada probablemente encontrarán mucho que admirar. La banda sonora también desempeña un papel importante en el éxito de la película. La música ayuda a reforzar la identidad cultural de la historia y contribuye a crear una atmósfera única. Las melodías acompañan perfectamente tanto los momentos de tensión como las escenas más emotivas. El resultado es una experiencia audiovisual coherente que mantiene al espectador inmerso en el mundo de la película. Uno de los mayores logros de Robert Rodríguez consiste en combinar múltiples géneros sin perder la coherencia narrativa. Desperado es al mismo tiempo una película de acción, una historia de amor, un western moderno, una aventura criminal y un drama de venganza. En muchas producciones, esta mezcla podría resultar caótica, pero aquí funciona sorprendentemente bien. El humor es otro componente importante. Aunque la historia contiene numerosos momentos violentos, también incluye escenas cómicas que alivian la tensión. Este equilibrio evita que la película se vuelva demasiado oscura o deprimente. El humor surge de manera natural, a través de ciertos personajes y situaciones extravagantes. Desde una perspectiva narrativa, la trama no es especialmente compleja. La historia básica puede resumirse como la búsqueda de un hombre que intenta vengarse de un poderoso enemigo. No existen grandes giros argumentales constantes, ni una estructura particularmente innovadora. Sin embargo, la simplicidad de la historia permite que la película concentre su energía en los personajes, la atmósfera y la acción. Algunos espectadores podrían considerar esta simplicidad como una debilidad. Quienes prefieran relatos llenos de intrigas políticas, misterios elaborados o profundos análisis psicológicos, tal vez encuentren la narrativa demasiado directa. Sin embargo, la película nunca pretende ser una obra compleja desde el punto de vista argumental.
Su objetivo principal es entretener y emocionar, y en ese aspecto cumple con eficacia. Otro elemento interesante es la manera en que Desperado construye la figura de El Mariachi como una leyenda. Desde el comienzo se habla de él como si fuera un personaje mítico. Los rumores sobre sus habilidades crecen constantemente y contribuyen a crear una sensación de misterio. Esta construcción del héroe recuerda a muchos westerns clásicos, donde los protagonistas eran conocidos por historias exageradas que circulaban entre la población. La película también explora temas relacionados con la venganza y sus consecuencias. Aunque la acción ocupa gran parte del tiempo de pantalla, existe una dimensión emocional que añade profundidad a la historia. El mariachi no lucha únicamente contra criminales, también lucha contra el dolor provocado por las pérdidas que ha sufrido. Esta dimensión humana evita que el personaje se convierta en una simple máquina de combate. En términos técnicos, la dirección de Robert Rodríguez demuestra una notable confianza. Cada escena parece diseñada por alguien que comprende perfectamente el tipo de película que quiere realizar. No intenta imitar a otros directores, ni seguir tendencias comerciales específicas. En lugar de ello, desarrolla un estilo propio que combina influencias del cine mexicano, los westerns italianos y las películas de acción estadounidenses. La fotografía contribuye enormemente a la identidad visual de la película. Los paisajes, los bares, las calles y los edificios crean una atmósfera polvorienta y peligrosa que encaja perfectamente con el tono de la historia. La utilización de colores cálidos ayuda a reforzar la ambientación y aporta personalidad a cada escenario. A pesar de sus numerosas virtudes, Desperado no está libre de defectos. Algunos personajes secundarios reciben poco desarrollo y podrían haber tenido una participación más significativa. Además, ciertos momentos dependen demasiado de coincidencias o situaciones poco creíbles. También existen espectadores que pueden considerar excesiva la cantidad de violencia presente en la película. La representación de la acción responde claramente a la estética de los años 90. Algunas personas acostumbradas a producciones modernas podrían percibir ciertos efectos o coreografías como menos impresionantes que en las películas actuales. Sin embargo, muchos aficionados consideran precisamente ese estilo una de las mayores fortalezas de la obra. Otro posible inconveniente es que la película requiere cierta disposición para aceptar su tono exagerado. Si alguien espera una historia completamente realista, probablemente tendrá dificultades para disfrutarla. Desperado abraza conscientemente el exceso y convierte la exageración en parte fundamental de su identidad. Ahora bien, la pregunta más importante es si vale la pena verla o no. La respuesta, para la mayoría de los espectadores que disfrutan del cine de acción, es sí. Desperado sigue siendo una película entretenida, emocionante y visualmente atractiva, incluso décadas después de su estreno. Su combinación de acción espectacular, personajes carismáticos y estilo cinematográfico distintivo le permite conservar gran parte de su atractivo. Vale especialmente la pena para quienes disfrutan de protagonistas carismáticos, historias de venganza, westerns modernos y películas que priorizan el entretenimiento por encima del realismo. También resulta recomendable para quienes quieran conocer una de las obras más importantes de la carrera de Antonio Banderas, o explorar el estilo cinematográfico de Robert Rodríguez. Los aficionados al cine de culto encontrarán numerosos elementos dignos de admiración. La película posee una personalidad tan marcada que resulta difícil confundirla con cualquier otra producción. Esa originalidad explica por qué continúa siendo recordada muchos años después de su estreno. Por otro lado, quienes prefieran dramas realistas, historias profundamente filosóficas o narrativas extremadamente complejas, podrían no conectar tanto con ella. La película está diseñada principalmente para ofrecer emoción, espectáculo y diversión. En términos generales, Desperado es una obra que combina acción estilizada, personajes memorables y una dirección llena de energía. Su influencia puede apreciarse en numerosas películas posteriores que intentaron replicar su mezcla de violencia coreografiada, humor y estética visual llamativa. Aunque no sea una película perfecta, posee suficiente personalidad para destacar dentro de un género saturado de producciones similares. La valoración final es claramente positiva. Desperado sigue siendo una experiencia cinematográfica entretenida, intensa y memorable. Gracias a las actuaciones de Antonio Banderas, Salma Hayek y Joaquim de Almeida, junto con la dirección creativa de Robert Rodríguez,
la película logra mantenerse vigente como uno de los títulos más representativos del cine de acción de los años 90. Para cualquier persona interesada en ese tipo de cine, verla continúa siendo una recomendación que merece la pena. Cuando se habla de Desperado, la mayoría de los espectadores suelen recordar las escenas de acción, las actuaciones de Antonio Banderas y Salma Hayek, o el estilo visual característico de Robert Rodríguez. Sin embargo, existe otro aspecto interesante que merece atención: el trabajo relacionado con los efectos visuales, los efectos especiales prácticos y el uso limitado de la tecnología digital disponible en aquella época. Aunque hoy en día muchas películas dependen enormemente del CGI para crear mundos completos y secuencias de acción imposibles, Desperado pertenece a una generación de producciones que todavía confiaban principalmente en efectos prácticos y técnicas tradicionales de filmación. Para comprender el trabajo visual de la película, es importante recordar el contexto histórico. Desperado fue estrenada en 1995, un periodo en el que la industria cinematográfica comenzaba a experimentar con imágenes generadas por computadora, pero todavía estaba muy lejos del nivel tecnológico que existe actualmente. Algunas películas importantes de la década ya habían demostrado el potencial del CG, pero su uso seguía siendo costoso y relativamente limitado. Como resultado, la mayoría de los directores continuaban apoyándose en explosiones reales, efectos mecánicos, dobles de riesgo y trucos de cámara para crear secuencias espectaculares. Robert Rodríguez adoptó precisamente esa filosofía. En lugar de depender de complejos efectos digitales, decidió construir gran parte de la acción utilizando métodos tradicionales. Esto contribuyó significativamente a la sensación física y tangible que caracteriza la película. Cuando se observa Desperado, muchas de las explosiones, disparos y destrucciones parecen reales porque en gran medida realmente fueron ejecutadas físicamente durante el rodaje. Uno de los elementos más visibles de los efectos especiales son los numerosos impactos de bala presentes a lo largo de la historia. La película contiene una enorme cantidad de tiroteos y enfrentamientos armados. Para crear estos efectos, se utilizaron dispositivos conocidos como squibs, pequeñas cargas explosivas controladas que producen la apariencia de impactos de proyectiles sobre objetos, paredes o incluso la ropa de los personajes. Estos dispositivos eran ampliamente utilizados en el cine de acción de la época y permitían generar una sensación convincente de violencia, sin necesidad de recurrir a gráficos digitales. Cada vez que una bala golpea una pared, rompe una botella o atraviesa una superficie de madera, gran parte de ese efecto fue logrado mediante explosivos cuidadosamente colocados por el equipo técnico. Las explosiones representan otro aspecto fundamental del trabajo visual. A diferencia de muchas producciones modernas, donde las explosiones suelen mejorarse digitalmente durante la postproducción, Desperado utiliza una gran cantidad de detonaciones reales. Estas explosiones fueron diseñadas por especialistas en efectos especiales que trabajaban directamente en el set de filmación. La ventaja de este enfoque es evidente cuando se observa la interacción entre los actores y el entorno. El fuego, el humo y los escombros reaccionan de manera natural, porque forman parte de la escena real. Esto aporta autenticidad a la acción y ayuda a que el espectador perciba los acontecimientos como algo físico y peligroso. El humo juega un papel particularmente importante en muchas secuencias. Durante los tiroteos se utilizan grandes cantidades de humo para aumentar la sensación de caos y dramatismo. Este recurso visual también ayuda a ocultar ciertos trucos técnicos y contribuye a crear una atmósfera cinematográfica más intensa. Otro aspecto interesante es el trabajo relacionado con las armas de fuego. Aunque las armas utilizadas en la película no disparan proyectiles reales, muchas emplean munición de fogueo. Este tipo de munición produce destellos, sonido y retroceso visibles, creando una apariencia mucho más realista que los efectos digitales simples. El uso de armas prácticas permite que los actores reaccionen auténticamente durante los disparos. Los movimientos del arma, las llamas que salen del cañón y las reacciones físicas contribuyen a aumentar la credibilidad de las escenas. Este enfoque resulta especialmente importante en una película donde las armas constituyen una parte esencial de la identidad visual. Uno de los símbolos más famosos de Desperado es el estuche de guitarra lleno de armas. Aunque la idea es claramente fantástica, el equipo de producción trabajó cuidadosamente para convertir este concepto en un objeto visualmente convincente. Los estuches utilizados durante el rodaje fueron diseñados específicamente para contener diferentes tipos de armamento
y permitir movimientos fluidos durante las escenas de acción. La construcción física de estos accesorios representa un ejemplo de cómo la película dependía de elementos tangibles en lugar de soluciones digitales. Cada arma, compartimento y mecanismo debía funcionar correctamente frente a la cámara para mantener la ilusión cinematográfica. Las escenas de destrucción ambiental también merecen atención. Numerosas mesas, ventanas, botellas y muebles son destruidos durante los enfrentamientos. En lugar de utilizar modelos digitales, el equipo empleó versiones especialmente preparadas de estos objetos. Muchas ventanas estaban fabricadas con vidrio de seguridad, diseñado para romperse fácilmente, sin representar un peligro para los actores. De manera similar, algunas mesas y estructuras fueron construidas con materiales más ligeros que la madera tradicional. Esto permitía que se rompieran espectacularmente durante las peleas sin poner en riesgo a los intérpretes. Estos detalles forman parte de la tradición clásica de los efectos especiales prácticos en Hollywood. La cinematografía desempeña un papel igualmente importante en la creación de la ilusión visual. Robert Rodríguez utilizó diversos movimientos de cámara para aumentar el impacto de la acción. Muchas escenas incluyen rápidos desplazamientos, ángulos dinámicos y encuadres cuidadosamente diseñados para enfatizar la energía de los enfrentamientos. Estos recursos visuales permiten que secuencias relativamente simples parezcan más espectaculares. En algunos casos, la sensación de velocidad y poder proviene más del trabajo de cámara que de los efectos especiales propiamente dichos. Esta combinación de técnicas demuestra la creatividad del director para maximizar el impacto visual con recursos relativamente limitados. El montaje constituye otro componente esencial. Las escenas de acción de Desperado están editadas con gran precisión para generar ritmo e intensidad. Los cortes rápidos permiten ocultar ciertos aspectos técnicos mientras mantienen la energía narrativa. Muchas veces, el espectador percibe una acción extremadamente compleja, cuando en realidad se trata de una cuidadosa combinación de diferentes tomas filmadas por separado. La iluminación también contribuye significativamente al aspecto visual de la película. Los ambientes cálidos, las sombras pronunciadas y los contrastes intensos ayudan a crear una atmósfera estilizada que recuerda tanto a los westerns clásicos como al cine negro. Esta estética visual refuerza la identidad única de la obra. En cuanto al CGI propiamente dicho, su presencia en Desperado es relativamente limitada en comparación con los estándares actuales. La tecnología digital disponible en 1995 no permitía crear secuencias complejas de manera económica o eficiente para una producción de este tipo. Como resultado, cualquier uso de CGI fue generalmente discreto y destinado a complementar efectos prácticos existentes. Es probable que algunos efectos digitales fueran utilizados para eliminar elementos no deseados del encuadre, mejorar ciertas explosiones o realizar pequeños ajustes visuales durante la postproducción. Sin embargo, estos elementos permanecen prácticamente invisibles para la mayoría de los espectadores. Esta limitación tecnológica terminó convirtiéndose en una ventaja artística. Al depender menos de las computadoras, la película conserva una sensación física que muchas producciones modernas luchan por alcanzar. El público puede percibir que los actores realmente se encuentran en esos escenarios y que interactúan con objetos reales. Las escenas con dobles de riesgo representan otro aspecto fundamental del trabajo visual. Numerosos saltos, caídas y maniobras peligrosas fueron ejecutados por especialistas entrenados. Estos profesionales desempeñaron un papel crucial en la creación de secuencias emocionantes sin poner en peligro a los actores principales. La coordinación entre dobles, actores, operadores de cámara y especialistas en efectos especiales requería una planificación extremadamente cuidadosa. Cada secuencia debía ser ensayada repetidamente para garantizar tanto la seguridad como la calidad visual del resultado final. El diseño de producción también contribuye enormemente al impacto visual general. Los bares, calles, habitaciones y edificios utilizados en la película fueron seleccionados y decorados para transmitir una sensación de autenticidad. Muchos escenarios parecen desgastados, polvorientos y peligrosos, reforzando la atmósfera criminal de la historia. Estos escenarios físicos sirven como base para los efectos especiales prácticos. Cuando ocurre una explosión o un tiroteo, el entorno responde de manera convincente, porque se trata de una ubicación real, cuidadosamente preparada por el equipo artístico.
Otro aspecto destacable es la utilización del fuego. Varias secuencias incluyen llamas reales controladas por especialistas. El fuego aporta dinamismo visual y crea imágenes muy impactantes. A diferencia de muchas llamas digitales modernas, el fuego práctico interactúa naturalmente con la luz, el humo y los actores presentes en la escena. La combinación de fuego, explosiones y humo constituye una de las características visuales más reconocibles de Desperado. Estos elementos ayudan a construir una sensación constante de peligro e imprevisibilidad. Desde una perspectiva moderna, algunos espectadores podrían notar que ciertos efectos no poseen el nivel de sofisticación presente en las producciones contemporáneas. Sin embargo, este hecho no necesariamente representa una desventaja. Muchas personas consideran que los efectos prácticos envejecen mejor que el CGI temprano, debido a su naturaleza física. Cuando se compara Desperado con algunas películas digitales de mediados de los años 90, resulta evidente que sus efectos conservan una notable efectividad visual. Las explosiones siguen pareciendo explosiones reales porque realmente fueron filmadas durante el rodaje. Los impactos de bala continúan siendo convincentes porque fueron creados físicamente frente a la cámara. El enfoque artesanal de Robert Rodríguez también merece reconocimiento. El director siempre ha sido conocido por su capacidad para maximizar recursos limitados mediante creatividad e ingenio técnico. En Desperado, demuestra cómo una visión clara puede compensar la ausencia de presupuestos gigantescos o tecnologías avanzadas. La película utiliza los efectos visuales como herramientas para apoyar la narrativa, en lugar de convertirlos en el centro absoluto de la experiencia. Cada explosión, disparo o destrucción tiene como objetivo reforzar la historia y la personalidad de los personajes. Este equilibrio ayuda a que la acción conserve impacto emocional. Uno de los mayores logros visuales de la película consiste en la creación de una estética coherente. Todos los elementos, desde la fotografía hasta los efectos especiales, trabajan juntos para construir un mundo estilizado pero consistente. El resultado es una identidad visual que sigue siendo reconocible décadas después de su estreno. En conclusión, los efectos visuales de Desperado representan una interesante combinación de creatividad, técnicas tradicionales y uso limitado de herramientas digitales. La película depende principalmente de explosiones reales, efectos mecánicos, dobles de riesgo, armas prácticas y cuidadoso trabajo cinematográfico para generar su espectacularidad. Aunque contiene poco CGI en comparación con las producciones actuales, esta característica contribuye precisamente a su autenticidad y encanto duradero. El resultado final es una obra que demuestra cómo los efectos especiales pueden ser efectivos sin depender excesivamente de la tecnología digital. Gracias a la visión de Robert Rodríguez y al trabajo de los equipos técnicos involucrados, Desperado continúa siendo un ejemplo destacado de cómo el cine de acción de los años 90 combinaba espectáculo visual, creatividad artesanal y energía cinematográfica para crear una experiencia memorable que sigue impresionando a muchos espectadores en la actualidad. Cuando se analiza la trayectoria de Desperado dentro de la industria cinematográfica, resulta evidente que la película representa uno de los casos más interesantes de éxito comercial y consolidación de una franquicia durante la década de 1990. Aunque hoy es recordada principalmente por sus escenas de acción, sus personajes carismáticos y el estilo visual de Robert Rodríguez, su desempeño en taquilla y su posterior vida en el mercado doméstico desempeñaron un papel fundamental en la construcción de su legado. La combinación de una sólida recaudación, una recepción favorable entre los aficionados al cine de acción y una larga permanencia en formatos domésticos permitió que la película alcanzara una relevancia que fue mucho más allá de su estreno inicial. Para comprender la importancia de su desempeño comercial, es necesario recordar el contexto en el que fue producida. Desperado surgió como una continuación de El Mariachi, una película independiente realizada con un presupuesto extremadamente reducido que había llamado la atención de la industria debido a su creatividad y eficiencia. El éxito de aquella producción abrió las puertas para que Robert Rodríguez recibiera mayores recursos y pudiera desarrollar una versión mucho más ambiciosa de su universo cinematográfico. Aunque Desperado contó con un presupuesto considerablemente superior al de su predecesora, seguía siendo relativamente modesto en comparación con muchas producciones de acción de Hollywood de la misma época. Esto significaba que la película no necesitaba alcanzar cifras astronómicas para ser considerada rentable.
Su objetivo principal consistía en recuperar la inversión realizada por el estudio y demostrar que Robert Rodríguez podía manejar proyectos de mayor escala sin perder la identidad visual que había caracterizado sus trabajos anteriores. La campaña de marketing desempeñó un papel importante en la promoción de la película. Los anuncios destacaban especialmente la participación de Antonio Banderas, quien comenzaba a convertirse en una figura cada vez más reconocida para el público internacional. Su presencia aportó atractivo comercial a una producción que combinaba influencias mexicanas y estadounidenses, en un momento en que Hollywood buscaba ampliar el alcance de sus estrellas latinas. Los materiales promocionales también enfatizaban las secuencias de acción, las explosiones, los tiroteos y la figura misteriosa de El Mariachi. El famoso estuche de guitarra lleno de armas se convirtió rápidamente en una de las imágenes más reconocibles de la campaña publicitaria. Este elemento ayudó a diferenciar la película de otras producciones de acción disponibles en el mercado. Cuando Desperado llegó a los cines, logró captar la atención tanto de los aficionados al cine de acción como de aquellos espectadores interesados en propuestas visualmente diferentes. La película se benefició de una combinación favorable de críticas relativamente positivas, curiosidad generada por la reputación de Robert Rodríguez y el creciente prestigio de Antonio Banderas. Durante sus primeras semanas en cartelera, la producción mostró un desempeño sólido. Aunque no alcanzó el nivel de los mayores éxitos comerciales del año, logró atraer una audiencia considerable y mantener un flujo constante de espectadores. Este comportamiento era especialmente importante para una película que no contaba con el respaldo financiero de las franquicias más grandes de Hollywood. La recepción internacional también contribuyó significativamente a sus resultados económicos. La presencia de actores reconocidos en diversos mercados facilitó la distribución en numerosos países. Además, el carácter multicultural de la historia permitía conectar con públicos muy diferentes. La combinación de elementos del western, el cine de acción y las historias de venganza poseía un atractivo relativamente universal. Uno de los aspectos más destacados del desempeño comercial de Desperado fue su capacidad para generar beneficios en relación con su presupuesto. Desde el punto de vista empresarial, este indicador suele ser más importante que la cifra absoluta de recaudación. Una película no necesita convertirse necesariamente en el mayor éxito del año para ser considerada una inversión exitosa. En este caso, los ingresos obtenidos permitieron justificar ampliamente la continuidad de la franquicia y consolidar la posición de Robert Rodríguez dentro de la industria. La rentabilidad de la película tuvo consecuencias importantes para las carreras de varias personas involucradas. Antonio Banderas fortaleció su posición como estrella internacional de acción. Salma Hayek obtuvo una exposición significativa que contribuyó al crecimiento de su carrera en Hollywood. Robert Rodríguez demostró que podía manejar proyectos comerciales sin abandonar su estilo personal. Todo ello fue posible, en parte, gracias a la respuesta favorable del público en taquilla. Otro factor relevante es que la película desarrolló una audiencia particularmente leal. Algunas producciones generan grandes ingresos durante sus primeras semanas y luego desaparecen rápidamente de la conversación cultural. Desperado siguió un camino diferente. Aunque tuvo un estreno exitoso, gran parte de su influencia futura provino de espectadores que la descubrieron posteriormente mediante otros formatos. Esta situación nos lleva al segundo gran aspecto de su historia comercial: el mercado de entretenimiento doméstico. Durante los años 90, el negocio del video doméstico representaba una fuente de ingresos extremadamente importante para los estudios cinematográficos. Muchas películas encontraban una segunda vida comercial después de abandonar las salas de cine. La primera etapa de esta transición estuvo marcada por el lanzamiento en formato VHS. En aquella época, el VHS constituía el principal medio mediante el cual los espectadores podían disfrutar películas en sus hogares. El lanzamiento doméstico de Desperado permitió que numerosas personas que no habían asistido al cine pudieran descubrir la película. El formato VHS resultó especialmente beneficioso para una obra como Desperado. Las películas de acción solían funcionar muy bien en el mercado de alquiler y compra doméstica. Los espectadores disfrutaban revisitando sus escenas favoritas, mostrando la película a amigos y familiares, o incorporándola a sus colecciones personales. La distribución en videoclubes desempeñó un papel fundamental en la expansión de la audiencia. Durante los años 90,
Millones de personas obtenían acceso a nuevas películas mediante establecimientos de alquiler. Desperado se convirtió en una opción popular dentro de la sección de acción, debido a su reputación y a su llamativa portada. La experiencia del videoclub favorecía particularmente a las películas de culto. Los clientes podían descubrir títulos que quizás habían pasado desapercibidos durante su estreno en cines. Muchas personas tuvieron su primer contacto con Desperado precisamente a través de este sistema de distribución. Posteriormente llegó la transición al formato de DVD, que representó una revolución significativa para la industria del entretenimiento doméstico. El DVD ofrecía una calidad de imagen superior, mejor sonido y la posibilidad de incluir materiales adicionales. Desperado fue una de las muchas películas de los años 90 que encontraron una nueva audiencia gracias a este avance tecnológico. Las ediciones en DVD permitieron que los aficionados exploraran aspectos más profundos de la producción. Los comentarios de los realizadores, los documentales detrás de cámaras y las entrevistas añadieron valor para los coleccionistas. Este tipo de contenido adicional ayudó a fortalecer la reputación de la película entre los entusiastas del cine. La llegada del DVD también coincidió con un periodo en el que la carrera de Robert Rodríguez continuaba creciendo. Cada nuevo proyecto aumentaba el interés por sus obras anteriores. Como resultado, muchas personas que descubrieron trabajos posteriores decidieron buscar películas como Desperado para conocer mejor la evolución del director. El formato DVD resultó particularmente importante porque permitió apreciar con mayor claridad los detalles visuales de la película. La fotografía, los colores y la composición de las escenas se beneficiaban de la mejora tecnológica respecto al VHS tradicional. Esto contribuyó a renovar el interés por la obra, incluso entre quienes ya la habían visto anteriormente. Con el paso de los años, aparecieron nuevas ediciones especiales destinadas a coleccionistas. Estas versiones solían incluir material adicional, presentaciones mejoradas y elementos exclusivos. El hecho de que existiera demanda para este tipo de productos demuestra el nivel de popularidad alcanzado por la película. La transición al formato Blu-ray representó otro capítulo importante en la historia doméstica de Desperado. Gracias a la alta definición, los espectadores pudieron experimentar la película con un nivel de detalle muy superior al disponible anteriormente. Los colores, las texturas y los elementos visuales adquirieron una nueva dimensión. Las restauraciones realizadas para algunos lanzamientos permitieron preservar la calidad de la obra y adaptarla a los estándares modernos. Este proceso resulta fundamental para garantizar que las películas clásicas continúen siendo accesibles para nuevas generaciones de espectadores. Además de los formatos físicos, la película también encontró una nueva vida gracias a las plataformas digitales. El desarrollo de los servicios de streaming transformó radicalmente la manera en que el público consume contenido audiovisual. Desperado pasó a estar disponible para audiencias globales mediante diferentes plataformas y servicios de video bajo demanda. La disponibilidad digital amplió enormemente su alcance potencial. Mientras que anteriormente era necesario comprar o alquilar una copia física, ahora los espectadores podían acceder a la película de manera mucho más sencilla. Esto permitió que nuevas generaciones descubrieran la obra décadas después de su estreno original. La permanencia de Desperado en múltiples formatos demuestra la durabilidad de su atractivo comercial. Muchas películas disfrutan de un breve periodo de popularidad antes de desaparecer gradualmente del mercado. En cambio, esta producción ha mantenido una presencia constante durante años, gracias a su capacidad para atraer tanto a nuevos espectadores como a seguidores veteranos. El éxito en el mercado doméstico también ayudó a consolidar la franquicia. La popularidad sostenida de Desperado contribuyó a justificar futuras expansiones del universo narrativo. Sin la combinación de buenos resultados en taquilla y fuertes ventas domésticas, habría sido mucho más difícil mantener vivo el interés por la serie. Desde una perspectiva empresarial, la película representa un excelente ejemplo de cómo una producción puede maximizar su valor a lo largo del tiempo. Los ingresos generados no provinieron exclusivamente de las entradas vendidas durante su estreno. Por el contrario, la obra continuó produciendo beneficios mediante alquileres, ventas físicas, reediciones y distribución digital. Otro aspecto interesante es la manera en que el mercado doméstico permitió fortalecer el estatus de culto de la película.
Las obras de culto suelen crecer gradualmente mediante recomendaciones personales y visionados repetidos. El acceso continuo proporcionado por los formatos domésticos facilitó precisamente este proceso. Con el tiempo, muchos aficionados comenzaron a considerar Desperado como una de las películas de acción más representativas de los años 90. Esta reputación se construyó no solo a través de la experiencia cinematográfica inicial, sino también gracias a décadas de disponibilidad en diferentes medios. En conclusión, la historia comercial de Desperado puede considerarse un éxito significativo. Su desempeño en taquilla permitió recuperar la inversión y generar beneficios, mientras que su extraordinaria trayectoria en el mercado doméstico amplió enormemente su influencia cultural. Desde los días del VHS hasta las plataformas digitales modernas, la película ha demostrado una capacidad notable para mantenerse relevante y atractiva para nuevas audiencias. La combinación de una sólida recaudación inicial, exitosos lanzamientos en video doméstico, múltiples reediciones y una presencia continua en formatos digitales ha convertido a Desperado en mucho más que una simple película de acción de los años 90. Se trata de una obra que ha sabido adaptarse a las transformaciones tecnológicas de la industria y conservar su lugar dentro de la memoria colectiva de los aficionados al cine, consolidando así un legado comercial y cultural que continúa vigente muchos años después de su estreno original. Analizar los puntos positivos y negativos de Desperado es una tarea interesante porque se trata de una película que genera opiniones muy apasionadas entre los aficionados al cine de acción. Para muchos espectadores, representa una de las obras más entretenidas y estilizadas de la década de 1990, mientras que para otros, contiene varios defectos que impiden considerarla una película perfecta. Lo cierto es que gran parte de su atractivo proviene precisamente de esa combinación de virtudes sobresalientes y limitaciones evidentes. Comprender ambos aspectos permite valorar mejor por qué la película sigue siendo tan recordada después de tantos años. Uno de los mayores puntos positivos de Desperado es su enorme personalidad visual. En una época donde muchas películas de acción seguían fórmulas similares, Robert Rodríguez logró crear una obra con identidad propia. Desde los primeros minutos, el espectador puede reconocer inmediatamente el estilo del director. La manera en que están filmadas las escenas, el uso de los colores cálidos, los movimientos de cámara y la composición de los planos generan una atmósfera única. La película nunca parece una producción genérica. Incluso quienes no son expertos en cine suelen notar que existe algo diferente en la forma en que se presenta la historia. Este carácter distintivo constituye una de las razones principales por las cuales la película ha resistido el paso del tiempo mejor que muchas de sus contemporáneas. Otro aspecto extremadamente positivo es la actuación de Antonio Banderas. El actor ofrece una interpretación llena de carisma, energía y presencia escénica. Su personaje, el mariachi, combina elementos de héroe clásico, pistolero solitario y figura legendaria. Banderas consigue que el personaje resulte atractivo incluso cuando habla poco o simplemente observa lo que ocurre a su alrededor. Gran parte del éxito de la película depende de que el público crea en la leyenda de El Mariachi. Si el protagonista no fuera convincente, toda la historia perdería fuerza. Afortunadamente, Antonio Banderas posee el talento necesario para sostener el peso narrativo de la obra. Su presencia convierte muchas escenas ordinarias en momentos memorables. La química entre Antonio Banderas y Salma Hayek también representa una fortaleza importante. Muchas películas de acción incluyen romances que parecen forzados o artificiales. En Desperado, ocurre lo contrario. La relación entre ambos personajes se desarrolla de manera natural y aporta profundidad emocional a la historia. Salma Hayek logra que Carolina sea mucho más que un simple interés romántico. Su personaje aporta humanidad y sensibilidad a un relato dominado por la violencia. Gracias a su actuación, el espectador puede comprender mejor el lado emocional de El Mariachi y conectar con él a un nivel más profundo. Otro punto fuerte es el ritmo de la película. Desperado mantiene un equilibrio eficaz entre acción, desarrollo de personajes y momentos de humor. La historia avanza constantemente y rara vez da la sensación de estancarse. Cada escena parece tener un propósito claro dentro de la narrativa general. El ritmo dinámico resulta especialmente importante porque la trama básica es relativamente sencilla. Una historia de venganza podría volverse repetitiva si no estuviera acompañada por una dirección energética y creativa. Robert Rodríguez evita este problema
manteniendo un flujo constante de acontecimientos interesantes. Las escenas de acción constituyen probablemente el elemento más celebrado de toda la película. Los tiroteos están cuidadosamente diseñados para resultar espectaculares y entretenidos. Cada enfrentamiento posee una identidad propia y ofrece algo diferente al espectador. En lugar de repetir la misma fórmula una y otra vez, la película busca constantemente nuevas maneras de presentar la acción. La creatividad visual presente en estas secuencias merece especial reconocimiento. Robert Rodríguez entiende que una buena escena de acción no depende únicamente de disparos y explosiones. También requiere composición visual, ritmo narrativo y una comprensión clara del espacio donde ocurre el enfrentamiento. Otro aspecto positivo es el uso de efectos prácticos. Debido a las limitaciones tecnológicas de la época, la película depende principalmente de explosiones reales, dobles de riesgo y efectos mecánicos. Esto aporta una sensación física que muchas producciones modernas no siempre consiguen reproducir. Cuando los espectadores observan una explosión o una destrucción en desesperado, perciben que existe algo tangible en pantalla. Esta autenticidad contribuye significativamente a la intensidad de las escenas de acción y ayuda a que envejezcan mejor con el paso del tiempo. La banda sonora también merece elogios. La música complementa perfectamente la identidad cultural y emocional de la película. Las composiciones ayudan a reforzar la atmósfera y aumentan el impacto de numerosas escenas. La combinación entre imágenes y sonido crea una experiencia cinematográfica muy inmersiva. Otro punto positivo importante es la construcción del mito alrededor de El Mariachi. Desde el inicio, el personaje es presentado como una figura casi legendaria. Los rumores, las historias exageradas y las reacciones de otros personajes contribuyen a crear una sensación de misterio. Esta estrategia narrativa resulta muy efectiva porque aumenta el interés del público. La película también destaca por su capacidad para mezclar diferentes géneros. Aunque principalmente es una obra de acción, incorpora elementos del western, del cine criminal, del drama romántico y de las historias de venganza. Esta combinación enriquece la experiencia y evita que la película se sienta limitada a una sola fórmula. El humor constituye otra fortaleza significativa. Algunos personajes secundarios aportan momentos cómicos que equilibran la intensidad de la violencia. Estos momentos permiten que el espectador disfrute de la película sin sentirse constantemente abrumado por la oscuridad de la historia. Además, Robert Rodríguez demuestra una notable habilidad para trabajar con presupuestos relativamente moderados. Muchas escenas parecen mucho más costosas de lo que realmente fueron. Esta eficiencia creativa representa una de las características más admiradas del director y contribuye al atractivo general de la obra. Sin embargo, Desperado también presenta varios aspectos negativos que deben ser reconocidos para realizar una evaluación equilibrada. Uno de los problemas más evidentes es la simplicidad de la trama. Aunque la historia funciona adecuadamente como vehículo para la acción, carece de la complejidad narrativa presente en otras películas destacadas del género. La estructura básica gira principalmente alrededor de la búsqueda de venganza del protagonista. Algunos espectadores pueden considerar que la historia resulta demasiado predecible. Muchas situaciones siguen patrones familiares, y ciertas revelaciones pueden anticiparse con relativa facilidad. Quienes prefieren narrativas más elaboradas podrían sentir que la película no ofrece suficientes sorpresas argumentales. Otro aspecto negativo es el desarrollo limitado de varios personajes secundarios. Aunque algunos resultan memorables, muchos aparecen únicamente para cumplir funciones específicas dentro de la trama. Esto provoca que ciertas figuras carezcan de profundidad emocional o psicológica. La película dedica la mayor parte de su atención a El Mariachi, Carolina y Bucho. Como consecuencia, otros personajes interesantes no reciben el tiempo necesario para evolucionar plenamente. Algunos espectadores pueden sentir que existía potencial desaprovechado en varios miembros del reparto. La exageración de la acción representa otro punto que genera divisiones. Para muchos aficionados, constituye una de las mayores virtudes de la película. Sin embargo, otros espectadores pueden encontrar difícil aceptar el nivel de irrealidad presente en algunas secuencias. El mariachi sobrevive a situaciones extremadamente improbables y derrota a numerosos enemigos con relativa facilidad. Desde una perspectiva realista, muchas de estas escenas resultan poco creíbles. Quienes valoran el realismo podrían experimentar dificultades para involucrarse emocionalmente en la historia.
La violencia también puede considerarse un aspecto negativo para determinados públicos. La película contiene numerosos disparos, heridas, muertes y enfrentamientos sangrientos. Aunque gran parte de esta violencia se presenta de forma estilizada, sigue siendo intensa y frecuente. Las personas sensibles a este tipo de contenido podrían sentirse incómodas durante algunas escenas. Además, ciertos críticos han señalado que la película en ocasiones parece priorizar el espectáculo violento por encima del desarrollo narrativo. Otro problema potencial es que algunos elementos reflejan claramente la época en que fue producida. Aunque muchos aspectos han envejecido bien, ciertas decisiones estilísticas pueden parecer anticuadas para espectadores acostumbrados al cine contemporáneo. La representación de algunos personajes secundarios también puede parecer menos desarrollada según los estándares actuales. Determinadas dinámicas narrativas que eran comunes en los años 90 podrían recibir interpretaciones diferentes por parte de audiencias modernas. El villano principal, aunque bien interpretado por Joaquim de Almeida, no siempre recibe suficiente exploración psicológica. Existen momentos donde el personaje podría haber sido desarrollado con mayor profundidad para aumentar el impacto emocional del conflicto central. Algunos espectadores también consideran que la película depende excesivamente de la estética. La dirección visual es tan dominante que en ocasiones puede eclipsar otros aspectos de la narrativa. Hay momentos donde el estilo parece más importante que la sustancia dramática. La duración relativamente breve de la película representa otro aspecto discutible. Por un lado, contribuye al ritmo rápido y evita el aburrimiento. Por otro, limita las oportunidades para desarrollar ciertos personajes y conflictos secundarios. Una duración ligeramente mayor podría haber permitido explorar algunos elementos narrativos con más profundidad. Otro punto negativo es que el tono puede resultar inconsistente para determinados espectadores. La película alterna entre violencia extrema, romance, humor y drama. Aunque muchos consideran que esta mezcla funciona bien, otros pueden percibir cambios bruscos entre diferentes estados emocionales. Las secuencias románticas también generan opiniones divididas. Algunas personas valoran la relación entre el mariachi y Carolina como un componente esencial de la historia. Otras consideran que el romance recibe menos desarrollo del necesario para alcanzar todo su potencial emocional. En algunos momentos, la película parece depender más del carisma de sus actores que de la solidez de su guión. Esto no necesariamente constituye un defecto grave, pero puede limitar la profundidad temática de la obra en comparación con producciones más ambiciosas desde el punto de vista narrativo. A pesar de estas críticas, es importante señalar que muchos de los supuestos defectos forman parte de la identidad misma de la película. La exageración, el estilo visual dominante y la acción poco realista son precisamente algunos de los elementos que han contribuido a su estatus de culto. Lo que para ciertos espectadores constituye una debilidad, para otros representa una fortaleza. Esta dualidad explica por qué Desperado continúa generando debates entre los aficionados al cine. No se trata de una película diseñada para satisfacer todos los gustos posibles. Posee una personalidad muy definida y permanece fiel a ella durante toda su duración. En conclusión, los puntos positivos de Desperado superan claramente a sus aspectos negativos para la mayoría de los aficionados al cine de acción. Sus mayores fortalezas incluyen la actuación carismática de Antonio Banderas, la dirección creativa de Robert Rodríguez, las memorables escenas de acción, la sólida química entre los protagonistas, la identidad visual única y el uso eficaz de efectos prácticos. Por otro lado, sus principales debilidades incluyen una trama relativamente simple, desarrollo limitado de algunos personajes secundarios, exceso de irrealidad en ciertas secuencias y una dependencia considerable del estilo visual. Sin embargo, precisamente la combinación de estas virtudes y defectos es lo que convierte a Desperado en una película tan característica. Puede que no sea una obra perfecta desde un punto de vista estrictamente técnico o narrativo, pero posee suficiente personalidad, energía y entretenimiento para mantenerse como una de las películas de acción más recordadas y apreciadas de los años 90. Para comprender plenamente el éxito y la identidad de Desperado, es fundamental analizar el trabajo realizado por su director y guionista, Robert Rodríguez. Aunque la película cuenta con actuaciones destacadas, escenas de acción memorables y una producción visual muy llamativa, gran parte de lo que hace especial a esta obra proviene directamente de la visión creativa de Rodríguez.
Su papel fue mucho más amplio que el de un director tradicional. No solo dirigió la película, sino que también participó activamente en la escritura de la historia y en numerosos aspectos técnicos de la producción. Como resultado, Desperado refleja claramente su estilo personal y su manera particular de entender el cine. Robert Rodríguez nació en Texas y desde muy joven mostró un enorme interés por el cine. A diferencia de muchos directores que comenzaron sus carreras trabajando durante años dentro de grandes estudios, Rodríguez desarrolló una filosofía basada en la independencia, la creatividad y el aprovechamiento máximo de recursos limitados. Antes de alcanzar reconocimiento internacional, realizó numerosos proyectos de bajo presupuesto que le permitieron aprender prácticamente todos los aspectos relacionados con la producción cinematográfica. Uno de los elementos más importantes de su formación fue su disposición para desempeñar múltiples funciones dentro de una misma producción. Mientras otros directores dependían de grandes equipos especializados, Rodríguez aprendió a escribir, dirigir, editar y supervisar diferentes áreas del proceso creativo. Esta experiencia resultó fundamental para el desarrollo de su estilo posterior. El proyecto que cambió su vida fue El Mariachi, una película independiente realizada con recursos extremadamente reducidos. Lo que comenzó como una producción pequeña, terminó convirtiéndose en un fenómeno dentro de la industria cinematográfica. La película llamó la atención debido a la creatividad con la que Rodríguez logró crear secuencias de acción dinámicas sin disponer de un gran presupuesto. El éxito de El Mariachi abrió las puertas para que Rodríguez pudiera desarrollar una versión más ambiciosa de ese universo. Así nació Desperado, una producción que conservó gran parte del espíritu independiente de su predecesora, pero con recursos significativamente mayores. Esta transición representó un desafío importante para el director, ya que debía demostrar que podía trabajar en una escala más amplia sin perder la identidad que había definido su carrera. Como director, Rodríguez tomó decisiones que influyeron profundamente en cada aspecto de la película. Una de sus mayores fortalezas consiste en su capacidad para crear imágenes memorables. Desde el comienzo de Desperado, resulta evidente que cada escena ha sido diseñada para generar un fuerte impacto visual. Los encuadres, los movimientos de cámara y la composición de las imágenes reflejan una clara intención artística. A diferencia de algunos directores que buscan el realismo absoluto, Rodríguez siempre ha mostrado interés por el cine estilizado. En Desperado, esta característica se manifiesta constantemente. Los personajes parecen más grandes que la vida misma, los enfrentamientos alcanzan niveles casi legendarios, y la acción se desarrolla con una energía que recuerda tanto a los cómics como a los westerns clásicos. Una de las mayores contribuciones de Rodríguez como director fue la construcción de la figura de El Mariachi. El protagonista no es presentado simplemente como un hombre armado. En cambio, se convierte en una especie de leyenda viviente. Cada decisión visual contribuye a reforzar esa imagen. La manera en que aparece en pantalla, la forma en que otros personajes hablan de él y la presentación de sus habilidades forman parte de una estrategia cuidadosamente diseñada. El director también demuestra una notable habilidad para manejar el ritmo narrativo. Desperado avanza rápidamente y rara vez pierde impulso. Rodríguez entiende que una película de acción necesita mantener la atención del espectador, pero también sabe cuándo introducir momentos más tranquilos para desarrollar personajes y relaciones emocionales. Otro aspecto destacable de su dirección es la utilización del humor. Aunque la historia gira alrededor de la violencia y la venganza, la película contiene numerosos momentos cómicos. Rodríguez logra equilibrar estos elementos sin que parezcan fuera de lugar. El resultado es una experiencia entretenida que evita caer en una oscuridad excesiva. Como realizador visual, Rodríguez siempre ha mostrado admiración por diversos géneros cinematográficos. En Desperado pueden identificarse influencias del western clásico, del cine de acción de Hong Kong, del cine criminal estadounidense y de las producciones mexicanas. Sin embargo, estas influencias no aparecen como simples imitaciones. El director las combina para crear algo que posee identidad propia. La dirección de actores constituye otra de sus fortalezas. Antonio Banderas ofrece una de las interpretaciones más carismáticas de su carrera, y gran parte de ese resultado proviene de la colaboración entre actor y director. Rodríguez comprendió perfectamente cómo utilizar la presencia física y el magnetismo natural de Banderas para construir un héroe memorable. Lo mismo ocurre con Salma Hayek. Aunque Carolina podría haber sido un personaje secundario convencional,
La dirección permite que adquiera una personalidad mucho más rica. Rodríguez consigue que sus escenas con el mariachi resulten creíbles y emocionalmente efectivas. En cuanto a su labor como guionista, Robert Rodríguez desarrolló una historia que expande considerablemente los conceptos introducidos en el mariachi. Aunque la trama básica gira alrededor de una búsqueda de venganza, el guión incorpora elementos de romance, drama y aventura criminal. La escritura de Desperado refleja una filosofía narrativa centrada en la simplicidad y la efectividad. Rodríguez no intenta crear una historia excesivamente compleja. En lugar de ello, construye una narrativa clara que sirve como base para el desarrollo de personajes y secuencias de acción. Uno de los mayores logros del guión es la creación de un protagonista atractivo. El mariachi posee una historia trágica, objetivos claros y motivaciones comprensibles. El público puede entender fácilmente por qué actúa de determinada manera. Esta claridad emocional contribuye significativamente al éxito de la película. El guión también destaca por la construcción de la leyenda alrededor del personaje principal. Desde las primeras escenas se presentan relatos exagerados sobre sus habilidades. Esta estrategia narrativa genera curiosidad y permite que el espectador participe en la construcción del mito. Otro aspecto interesante de la escritura es la manera en que combina elementos serios con situaciones absurdas. El famoso estuche de guitarra lleno de armas representa un excelente ejemplo. Desde un punto de vista realista, la idea resulta poco creíble. Sin embargo, dentro del universo de la película funciona perfectamente porque encaja con el tono general de la historia. Rodríguez también demuestra habilidad para escribir diálogos memorables. Aunque Desperado no depende excesivamente de largas conversaciones, muchas de sus líneas resultan efectivas debido a su simplicidad y personalidad. Los personajes suelen expresarse de manera directa, reforzando la naturaleza dinámica de la narrativa. El tratamiento del villano principal merece atención especial. Bucho no es simplemente un criminal genérico. El guión le proporciona características específicas que ayudan a diferenciarlo de otros antagonistas similares. Aunque podría haberse desarrollado aún más, posee suficiente personalidad para resultar memorable. La estructura narrativa también refleja la experiencia de Rodríguez como cineasta independiente. Cada escena tiene una función clara dentro de la historia. Existe muy poco material innecesario o redundante. Esta eficiencia narrativa contribuye al ritmo rápido que caracteriza la película. Una característica distintiva de Rodríguez como escritor es su capacidad para crear situaciones visualmente atractivas. Muchas escenas parecen haber sido concebidas pensando tanto en su potencial narrativo como en su impacto cinematográfico. Esta combinación ayuda a explicar por qué Desperado contiene tantas imágenes icónicas. La colaboración entre escritura y dirección resulta especialmente evidente en las secuencias de acción. Rodríguez escribe escenas que posteriormente dirige con gran creatividad visual. Esta doble participación le permite mantener una coherencia artística difícil de lograr cuando diferentes personas se encargan de cada tarea. Otro aspecto importante es su habilidad para maximizar recursos. Aunque Desperado contó con un presupuesto mayor que el mariachi, seguía siendo relativamente modesto en comparación con muchas producciones de Hollywood. Rodríguez escribió y dirigió la película, teniendo siempre en cuenta cómo utilizar los recursos disponibles de la manera más eficiente posible. Esta mentalidad práctica se convirtió en una de las características más admiradas de su carrera. Muchos jóvenes cineastas comenzaron a ver a Rodríguez como un ejemplo de cómo la creatividad puede compensar la falta de grandes presupuestos. La influencia de su trabajo en Desperado puede apreciarse en numerosas películas posteriores. Su combinación de acción estilizada, humor y personajes carismáticos inspiró a muchos realizadores. Incluso décadas después del estreno, ciertos elementos visuales y narrativos continúan siendo reconocibles. Como director, Rodríguez también mostró una gran confianza en sus propias decisiones artísticas. Nunca intentó convertir Desperado en una película convencional para satisfacer expectativas comerciales específicas. En cambio, permaneció fiel a su visión creativa. Esta autenticidad constituye una de las razones principales por las que la película mantiene una identidad tan fuerte. La relación entre dirección y escritura resulta fundamental para comprender el éxito de la obra. Muchos directores trabajan con guiones escritos por otras personas. En este caso,
Rodríguez tuvo la ventaja de controlar ambos procesos. Esto permitió una integración muy estrecha entre la historia y la forma en que sería presentada visualmente. Su experiencia como editor también influyó indirectamente en la dirección. Rodríguez comprendía perfectamente cómo serían ensambladas las escenas durante la postproducción. Como resultado, muchas secuencias fueron diseñadas desde el principio para maximizar su impacto narrativo y visual. Otro mérito importante consiste en haber creado una película accesible para diferentes tipos de espectadores. Los aficionados al cine de acción pueden disfrutar de los enfrentamientos y explosiones. Quienes buscan personajes interesantes encuentran figuras memorables. Incluso los espectadores interesados en el aspecto técnico pueden apreciar la creatividad presente en la realización. La carrera posterior de Rodríguez confirmó muchas de las cualidades ya visibles en Desperado. Su interés por la innovación visual, los personajes carismáticos y la mezcla de géneros continuó apareciendo en numerosos proyectos posteriores. En cierto sentido, la película representa una declaración muy clara de su identidad artística. También es importante destacar que Rodríguez pertenece a una generación de cineastas que ayudó a demostrar que era posible alcanzar éxito comercial sin abandonar completamente la independencia creativa. Su trayectoria inspiró a numerosos realizadores que deseaban contar historias personales dentro de la industria cinematográfica. En conclusión, el papel de Robert Rodríguez como director y guionista fue absolutamente fundamental para el éxito de Desperado. Como director, aportó una visión visual única, una extraordinaria energía narrativa y una capacidad notable para crear imágenes memorables. Como guionista, construyó una historia sencilla pero efectiva, llena de personajes carismáticos y momentos inolvidables. La combinación de ambas funciones permitió que la película desarrollara una identidad propia y se diferenciara claramente de otras producciones de acción de su época. Más allá de sus logros comerciales, Desperado sigue siendo un excelente ejemplo del talento de Robert Rodríguez para combinar creatividad, entretenimiento y estilo personal. Su trabajo detrás de la cámara y sobre el papel convirtió una simple historia de venganza en una de las películas de acción más recordadas de los años 90 y consolidó definitivamente su reputación como uno de los cineastas más originales de su generación. Sin embargo, precisamente la combinación de estas virtudes y defectos es lo que convierte a Desperado en una película tan característica. Puede que no sea una obra perfecta desde un punto de vista estrictamente técnico o narrativo, pero posee suficiente personalidad, energía y entretenimiento para mantenerse como una de las películas de acción más recordadas y apreciadas de los años 90. Para comprender plenamente el éxito y la identidad de Desperado, es fundamental analizar el trabajo realizado por su director y guionista, Robert Rodríguez. Aunque la película cuenta con actuaciones destacadas, escenas de acción memorables y una producción visual muy llamativa, gran parte de lo que hace especial a esta obra proviene directamente de la visión creativa de Rodríguez. Su papel fue mucho más amplio que el de un director tradicional. No solo dirigió la película, sino que también participó activamente en la escritura de la historia y en numerosos aspectos técnicos de la producción. Como resultado, Desperado refleja claramente su estilo personal y su manera particular de entender el cine. Robert Rodríguez nació en Texas y desde muy joven mostró un enorme interés por el cine. A diferencia de muchos directores que comenzaron sus carreras trabajando durante años dentro de grandes estudios, Rodríguez desarrolló una filosofía basada en la independencia, la creatividad y el aprovechamiento máximo de recursos limitados. Antes de alcanzar reconocimiento internacional, realizó numerosos proyectos de bajo presupuesto que le permitieron aprender prácticamente todos los aspectos relacionados con la producción cinematográfica. Uno de los elementos más importantes de su formación fue su disposición para desempeñar múltiples funciones dentro de una misma producción. Mientras otros directores dependían de grandes equipos especializados, Rodríguez aprendió a escribir, dirigir, editar y supervisar diferentes áreas del proceso creativo. Esta experiencia resultó fundamental para el desarrollo de su estilo posterior.